Ahora son las 6 de la mañana, 44 minutos. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo en esta mañana de miércoles al alcalde de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero. Manolo, buenos días. Muy buenos días, Javier, a su equipo y a toda la audiencia de la emisora cultural. Lleva 10 días usted como alcalde titular de Bucaramanga después de la renuncia del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Cómo se ha sentido después de ser jefe de gobernanza, teniendo obviamente el manejo del gabinete como jefe de gabinete, pero ahora como alcalde? ¿Ha cambiado en algo las cosas? ¿Cómo personalmente ha sentido estos 10 días? Mire, el gobierno sigue en plena marcha. Yo he insistido que formo parte de un equipo excepcional que casi que está en este gobierno desde el primer año, desde los primeros meses, y eso permite que haya continuidad, que haya claridad sobre los proyectos, sobre las prioridades, sobre los principios del gobierno. Entonces, en estos días, plena continuidad a lo que venía haciendo la administración, plena continuidad en recorrer ese camino de transformación de lo público y de transformación urbana que hemos procurado como equipo de gobierno. Y por supuesto, un contraste profundo con otros cambios institucionales que vivimos este año, cuando por un cambio institucional entró en caos desafortunadamente el gobierno por unos pocos días. ¿Y el ingeniero Rodolfo Hernández, qué contacto tiene con usted? ¿Lo asesora? ¿Hablan? ¿Cómo está el tema? Mire, yo tengo una relación cercana con él, de afecto, de respeto. He conversado con él en varias ocasiones en estos días, no voy a decir que todos los días, pero en varias ocasiones. Como lo decía en una entrevista hace unos días, nosotros reconocemos que el liderazgo del ingeniero Rodolfo Hernández transformó la gestión de lo público en la ciudad. Ese liderazgo fuerte, decidido, esa valentía era necesaria para derrotar la corrupción y el clientelismo que estaban absolutamente arraigados en la administración municipal. Entonces, esa determinación en la lucha anticorrupción, en la lucha contra la politiquería, sigue siendo motivo de profunda inspiración para el suscrito y para todo el equipo de trabajo del gobierno de los ciudadanos. Sorprendió la conformación de la terna. Sorprendió por el antecedente de la integración en esta terna de Germán Torres Prieto, en ese lapso que usted dice que fue caótico para la administración municipal. Sorprendió además porque dos de los inscriptores habían anunciado que nuevamente se repetiría la terna que habían presentado en la anterior oportunidad. ¿Cómo fue posible que ellos de alguna manera reconsideraran la conformación de la terna integrando de la cual usted formó parte? Pues mire, Lorenzo, para mí fue una sorpresa. Lo que sé es que ese ajuste fue posible gracias a la intervención del magistrado Reinaldo Ramírez, que de manera legítima y de manera persistente solicitó y reivindicó su derecho a deliberar en el proceso de conformación de la terna, derecho que se le había sido negado. Eso es lo que conozco de la historia, y lo que yo les puedo decir como integrante de la terna por esos minutos antes de que el gobernador me eligiera o me designara es que esta misión, este mandato que yo tengo, y así lo comprendo, es por cumplir el programa de gobierno del Movimiento Cívico, Lógica, Ética y Estética que ganó las elecciones hace 4 años. Ese es el espíritu de la norma, y eso fue lo que no entendió en su momento, lo digo con respeto, pero con claridad, el alcalde designado en junio o en julio, o el alcalde encargado. El espíritu de la norma es: por un cambio institucional, por una coyuntura institucional, no se puede desconocer el mandato democrático. El mandato democrático prevalece sobre las dificultades institucionales. Entonces, mi compromiso, mi obligación legal, mi obligación ética y moral es cumplir con ese mandato democrático, ejecutar el plan de desarrollo, defender los principios hasta el final, reivindicar las prioridades de gestión del gobierno. Bueno, Manolo, yo le quiero plantear en estos próximos minutos una entrevista en la que abordemos algunos de los temas más importantes de la administración, una especie, digamos, de balance para que usted le cuente a nuestros oyentes cómo está terminando esta gestión del ingeniero Rodolfo Hernández ahora, digamos, en su cabeza. Vamos a hablar de muchos temas, se nos quedarán muchos en la mesa, pero quiero proponerle a nuestros oyentes que si tienen alguna inquietud, algún tema que en particular quiera que tratemos, nos lo haga saber a través de nuestra línea 609-6764, extensión 110, y le haremos aquí la pregunta
al doctor Manuel. Inicialmente por la coyuntura. Quiero comenzar por el tema que estábamos tratando con el senador Miguel Ángel Pinto, con el exministro Manuel Rodríguez, y es la decisión del presidente Duque de nombrar un ministro de Ambiente ad hoc, que para usted, según la carta que leímos, que usted le envió al presidente Duque, no tiene la idoneidad. Estoy refiriéndome al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Ya recibió alguna respuesta del presidente Duque? Mire, no he recibido ninguna respuesta, Javier, pero esa es una decisión inadmisible. Esa responsabilidad del ministro ad hoc no es una responsabilidad cualquiera, no es una responsabilidad superficial, es una responsabilidad de fondo en el proceso de licenciamiento del proyecto de la multinacional árabe Minesa en Santurbán. Y es una decisión que se toma en un comité eminentemente técnico, por lo cual el ministro ad hoc tiene que tener la capacidad, ya sea por formación o por experiencia, la capacidad técnica de forjar un concepto riguroso, porque los asuntos ambientales estamos obligados los estados a tratarlos y a tramitarlos con rigor. Y el doctor Carrasquilla, lo digo con respeto, pero con total claridad, no tiene las calidades, ni la formación, ni la trayectoria para asumir esa responsabilidad tan trascendental. Para mí, la actuación del presidente denota desprecio por Bucaramanga, denota desprecio por el proceso social y científico que se ha dado alrededor de dicho proyecto para controlar o para evitar más bien los riesgos y los daños que el proyecto causaría de manera irreparable en la provisión del agua de la ciudad. Denota ligereza de parte del presidente. No he recibido respuesta, insisto, pero espero que rectifique. No obstante, ya estamos evaluando las acciones jurídicas o constitucionales que tengamos que adelantar para hacernos parte del proceso adicional al tercer interviniente y evitar una decisión contraria a los intereses de los bumangueses, al interés público y al porvenir de esta ciudad y de otros municipios de Santander, porque no solo afectan a la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué pasó con esa estrategia del tercer interviniente, que era la alcaldía motivando a la gente a que se inscribiera a través de un proceso jurídico para que se convirtiera en tercer interviniente? ¿Esa estrategia ya ha dado algunos frutos? ¿Cómo va? Digamos que esa estrategia lo que permite es que estemos enterados totalmente de cada uno de los pasos y del porvenir y de la evolución del proceso. Pero cuando lo que se ve de parte del gobierno nacional es la intención de sencillamente sacar el proceso adelante con ligereza, con falta de rigor, entregándole a una persona que no tiene la formación ni la experiencia esa responsabilidad de emitir un concepto técnico vinculante, tenemos que ir más allá del tercero interviniente, porque Javier, al margen de las diferencias que uno pudiese tener alrededor del proyecto, nadie podía desconocer la trayectoria del doctor Ricardo Lozano en los asuntos ambientales. Eso era una certeza. Así como nadie cuestiona la trayectoria, la experiencia, la formación del director de la ANLA, que es una persona muy respetada en los asuntos ambientales, pero el sustituto, el reemplazo del doctor Lozano, francamente es inaceptable. Y además está el otro argumento que es muy interesante y que no se puede perder de vista, y es lo que decía el doctor Manuel Rodríguez, y es ese choque de intereses. Es decir, el ministro de Hacienda está interesado es por las rentas de la nación, por incrementar las rentas de la nación, y el proyecto de Minesa así destruya el páramo y ponga en riesgo el futuro del agua y la vida de esta ciudad, incrementa las rentas de la nación. Entonces, ¿a qué interés va a responder el doctor Carrasquilla? Una decisión tan trascendental no puede estar sujeta a estas cuestiones de transparencia. Mientras tanto, continúa la agenda del Ministerio de Ambiente en cabeza de Ricardo José Lozano para la concertación para la delimitación del páramo de Santurbán. Va a haber una audiencia en Bucaramanga, como la hubo en la fase de consulta, esta audiencia de concertación. ¿Qué va a proponer la alcaldía de Bucaramanga en la audiencia de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán? Mire, déjeme decirle antes algo sobre eso, Lorenzo, y lo digo con respeto porque tengo una relación buena, respetuosa, de admiración ante el ministro Lozano, pero uno queda realmente fuera de lugar con lo que pasó ayer, porque el ministro Lozano ha liderado el proceso de limitación del páramo de Santurbán, que aunque sea un proceso jurídico diferente al proceso jurídico de licenciamiento, tienen una íntima relación, porque el proyecto de la multinacional árabe Minesa está en el páramo de Santurbán para los que consideramos el páramo de manera integral, pero para los que no está en el límite. Entonces, ¿cómo es posible
que haya un impedimento para lo uno y no para lo otro. Y si lo hay para lo otro, es decir, para el proceso de limitación, entonces todo lo que hemos recorrido con mucho esfuerzo y con mucha paciencia durante los últimos meses se cae. Yo he acompañado y he creído en el Ministerio de Ambiente en este proceso de participación e inclusión. Como alcalde encargado y como asesor del alcalde, estuve en reuniones con el ministro de Ambiente en Neomundo y estaré como alcalde en la de Concertación, pero ya con duda, ya con ese escepticismo sobre la seguridad jurídica del proceso de limitación. Y la propuesta nuestra es sencilla, por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que funciona por los servicios ambientales que ofrece o presta el páramo de Santurbán, no puede haber minería a gran escala, no puede haber proyectos megamineros, no puede haber proyectos que pongan en riesgo la provisión sostenible del agua de Bucaramanga. El agua es el sustento principal, el más importante, el esencial del futuro de esta tierra y no se puede poner en juego por unos cuantos pesos, por unos cuantos centavos de regalía. La vida de los bumangueses no tiene precio, Lorenzo, y eso es lo que voy a reivindicar como alcalde en la audiencia o en el proceso de concertación. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán, que es un tema en desarrollo. Seguramente seguiremos escuchando voces y decisiones por parte del gobierno frente a esto del licenciamiento. Y estamos pendientes, por supuesto, de si se da o no esa licencia ambiental. La situación fiscal de la alcaldía. Creo, Manolo, por el seguimiento que le hago a la información de la alcaldía, que este es un tema clave para ustedes, para el gobierno municipal. Finalmente, quisiera que nos entregara como un panorama de la situación fiscal de la alcaldía, el déficit de tesorería, cómo estaba, cómo queda ahora, pero también el endeudamiento, porque ahí hay cosas que seguramente confunden a la ciudadanía que no entiende muy bien estos temas de números. ¿Queda superávit para la próxima administración? ¿Cuál es la situación actual de las finanzas de la alcaldía de Bucaramanga? Mira, a mí me complace mucho este espacio para poder tener el tiempo y la tranquilidad de explicar el tema financiero, porque es un asunto central al gobierno, a la gestión de lo público, a la capacidad de la administración pública de generar proyectos y programas que impacten y que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. La gran, digamos, apuesta de este gobierno, la gran agenda en esa materia fue solucionar, superar definitivamente el déficit de tesorería. Un déficit de tesorería que por la corrupción, por el clientelismo, por el desdén de los administradores previos a este gobierno, venía creciendo de manera sistemática, llegando a un nivel crítico que tenía a la ciudad, al municipio de Bucaramanga, a sus finanzas en la ruina. Un déficit de tesorería de 237.000 millones de pesos. Para que nos hagamos a una idea, 237.000 millones de pesos es más o menos como 6 intercambiadores de la Quebrada Seca con 15, para que nos hagamos una idea, 6 obras de esa magnitud en cuentas vencidas o reservas presupuestales sin respaldo en tesorería. Si uno lo lleva a la economía del hogar, es cuando uno deja de pagar el gas, la luz, el arriendo, la administración, el agua, los gastos corrientes, los gastos rutinarios, cuando uno está colgado. Y estábamos totalmente colgados. Así nos entregó la administración anterior las finanzas. Se debía temas trascendentales como el programa de alimentación escolar, meses del programa de alimentación escolar sin pagar. Ahora, eso más allá de un número, la reflexión que tiene que hacer la ciudadanía es que esa irresponsabilidad fiscal se nota en el plato que le sirven a los niños. Allí está, porque el proveedor quiere decir que le toca costear lo que el Estado no está pagando a tiempo. Temas como ese, temas de infraestructura o cuentas del intercambiador de la Quebrada Seca con 15, del Mesón de los Búcaros, del Centro de Convenciones Neomundo, vencidas. Semanas, meses, unas ya iban para años. Cuentas de un crédito de tesorería, que es un asunto gravísimo. Un crédito de tesorería es una medida excepcional en la administración pública. ¿Qué es un crédito de tesorería? Un crédito de tesorería es para solucionar un problema de caja, para pagar la nómina o para pagar algo, digamos, urgente. Cuando usted va al banco y pide un crédito de como un sobregiro, eso es como un sobregiro. Sí.
dejaban vencer los sobregiros. Es decir, era un desorden, un caos total. Claro, decían que hacían obras y que hacían proyectos, pero no los pagaban. Y por eso las obras eran de tan regular o cuestionable calidad y por eso se demoraban tanto. Por eso los proyectos estaban tan empantanados. No se puede reclamar si usted no paga. Entonces, esa fue la gran agenda. Superar y solucionar el déficit de tesorería. Y pasamos de 237.000 millones de pesos y lo vamos a entregar en cero, sin déficit. Ahora, ese es un logro extraordinario para la ciudad. Y lo que tiene que reconocer la ciudad es que ese esfuerzo de esta administración, que encabezó el ingeniero Rodolfo Hernández, nos obligó a aplazar muchas obras y muchos proyectos del programa de gobierno. Porque esos 237.000 millones de pesos, si nosotros hubiésemos recibido una administración como la que vamos a entregar, organizada, con unas finanzas saludables, con unas finanzas sólidas, se hubiesen invertido en proyectos de este gobierno. A nosotros como administración nos tocó responder por 237.000 millones de proyectos y obras del gobierno anterior, en los que el gobierno anterior cortó la cinta, se tomó la foto, hizo la publicidad y lo mostró como gestión propia. Pero una obra no es solo diseñarla, licitarla y ejecutarla, es también pagarla. Nosotros seguramente por las complejidades propias de la ejecución de los proyectos, puede que queden proyectos en ejecución. Vamos a entregar el proyecto en ejecución, el contrato con una cuenta bancaria relacionada donde dice, mire, de este proyecto falta pagar 3.000, están en esta cuenta. De este proyecto faltan 500, están en esta cuenta. De este proyecto faltan 100, están en esta cuenta. Cada reserva, cada cuenta por pagar con respaldo en tesorería. Esto nos ha permitido varias cosas. Operativamente, si un contratista de la alcaldía que está cumpliendo su trabajo de manera rigurosa, con calidad, con eficiencia, radica una cuenta, pagamos. Si la radica por la tarde al otro día, si la radica por la mañana, por la tarde. ¿No hay peajes? No hay peajes. No tiene por qué haberlos. Son recursos públicos, son recursos que hay que manejar con probidad, con seriedad, con transparencia, con rigor. Esto permite que las cosas avancen. Y si por alguna razón algún funcionario de la administración no está actuando con la debida celeridad, mi mensaje a todos los proveedores de bienes, de servicios y de obras del Estado es: acudan al despacho. Yo les garantizo como alcalde que cada proyecto tiene un respaldo fiscal y financiero. Eso es excepcional en el Estado colombiano, eso es ejemplar, constituye un punto de referencia para las próximas administraciones. Y nos corresponde, no a mí como funcionario público, porque los funcionarios somos efímeros, sino a la sociedad civil, proteger, conservar y defender este logro. No podemos volver, gane quien gane las elecciones, al manejo irresponsable de las finanzas públicas. ¿Quién valida que esto lo hicimos bien, que esto lo logramos? Las calificadoras de riesgo. Y hoy Bucaramanga, gracias a la gestión de este gobierno, tiene la mejor calificación de largo plazo y la mejor calificación de corto plazo. Hay garantía de que cumplimos con nuestras obligaciones. Y para el próximo gobierno, para el próximo alcalde o para la próxima alcaldesa, es una noticia extraordinaria, porque va a poder planificar proyectos transformadores, ambiciosos, de gran magnitud, porque va a tener tranquilidad sobre la situación financiera y además capacidad de endeudamiento. Yo no les voy a decir que resolvimos todos los problemas financieros de la ciudad de Bucaramanga. Hay un problema como el problema de Metrolínea que requiere que el próximo gobierno le inyecte recursos, pero haber resuelto el hueco principal, que era el déficit de tesorería de la administración municipal de la alcaldía de Bucaramanga, es un logro indiscutible, irrefutable, que debemos reconocer como sociedad y que tenemos que conservar. Una cosa es déficit de tesorería y otra cosa es endeudamiento del municipio. ¿Cómo queda el municipio en endeudamiento? Mire, el endeudamiento ronda los 200.000 millones de pesos y es un endeudamiento de largo plazo con la banca que respalda proyectos que ya se han ejecutado o que se están ejecutando, como el mantenimiento de la malla vial.
Nunca ha criticado este gobierno el endeudamiento con los bancos cuando se obtiene de manera responsable un crédito de largo plazo, así como uno en el hogar. Yo, por ejemplo, tengo con mi esposa un crédito hipotecario y pagamos nuestro apartamento a 20 años. Eso está bien, eso es responsable. Muchas familias colombianas lo hacen y así como lo hacen las familias, lo hacen las empresas y lo hacen las entidades del Estado para adquirir una casa, para adquirir un carro. En el caso de las entidades del Estado es para un gran proyecto, para un intercambiador, para un proyecto de infraestructura educativa, social o cultural de gran magnitud, para un proyecto importante como el mantenimiento de la malla vial. Entonces, ahí no hay problema. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pagar a tiempo la deuda, pagar los intereses y amortizar capital en los plazos que nos corresponden, y eso lo tiene que seguir haciendo el próximo gobierno. De hecho, entregamos la ciudad con capacidad de endeudamiento. El próximo alcalde en el primer año, el cálculo que tenemos nosotros estimado es que puede endeudar la ciudad por 100.000 millones de pesos más de lo que está hoy. Tiene esa capacidad para adquirir nuevos créditos y apalancar nuevos proyectos. Y esas versiones que hay de algunos concejales y en las redes sociales de que es que la alcaldía tiene la plata en las cuentas de los bancos y que no la quiere gastar. Mire, es que hay muchos mitos y muchas mentiras a medias, verdades a medias que son las peores mentiras. Hay recursos disponibles en los bancos en un momento del año porque ustedes saben que la gran mayoría del recaudo del municipio se hace en el primer trimestre del año por el pago del impuesto predial. Entonces, el hecho de que los recursos se recauden en marzo y estén en junio no quiere decir que la administración esté siendo ineficiente. Quiere decir que, por ejemplo, el programa de alimentación escolar se paga o se financia parcialmente contra el impuesto predial, pero se paga en la medida en que el programa de alimentación escolar se ejecuta. Y yo no puedo, porque el programa de alimentación escolar se acaba en diciembre, entonces gastarme la plata para no tenerla en los bancos. Yo tengo que tener el respaldo financiero y fiscal de cada día, de cada mes, de cada semana del programa de alimentación escolar hasta el último día de clases. Y lo propio en las obras y en los demás proyectos sociales. Lo otro es que hay recursos de destinación específica. Yo no puedo tomar los recursos del alumbrado público o de los fondos de seguridad que están en los bancos para esos proyectos para hacer mantenimiento de la malla vial. Entonces salen y dicen, ¿para qué necesitan un crédito de la malla vial si tienen 300.000 millones en los bancos? Si uno va y ve y tanto es de alumbrado público, no lo puedo usar en malla vial, tanto es del SGP de salud, no lo puedo usar en malla vial, tanto es del SGP de educación, no lo puedo usar en malla vial, tanto es de los fondos de seguridad, no lo puedo usar en malla vial. Entonces, eso es un delito, se llama destinación oficial diferente, cuando se toman recursos de un fondo que no corresponde. Entonces, mi invitación a quienes han incurrido en esos debates es a que seamos transparentes. No hay nada que ocultar. Las cifras están sobre la mesa, la información está sobre la mesa. Si hay alguna crítica a la gestión fiscal y financiera del municipio de Bucaramanga, bienvenida, pero con transparencia, con rigor en los datos, en los argumentos, para que logremos a conclusiones realmente valiosas para la ciudad. Continuamos con el alcalde de Bucaramanga, Manolo Azuero. Alcalde, el espacio público sigue siendo un chicharrón para la administración municipal. La verdad es que uno camina por el Paseo del Comercio, por la carrera 17 o la 16, y la invasión del espacio público no cambió. ¿Qué se le puede decir a nuestros oyentes sobre por qué no se pudo? ¿Por qué pareciera que se perdió la lucha contra la recuperación del espacio público? Javier, mire, me voy a referir sobre el tema de las ventas ambulantes, pero la primera reflexión que yo quiero hacer es que no podemos limitar el análisis de la política de espacio público, como se ha hecho históricamente en Bucaramanga, al tema de las ventas ambulantes. La política del espacio público va mucho más allá de mantener la calle 35 o la carrera 16 o la carrera 15 despejadas de ventas ambulantes. De hecho, en mi opinión, lo central de la política de espacio público de una ciudad es la capacidad que tenga la ciudad de ofrecer cada vez más y mejores espacios públicos que integren a la ciudadanía en el espacio público, que atraigan a la ciudadanía a encontrarse en el espacio público, alrededor de la cultura, alrededor del deporte, alrededor de la conversación pública. Por eso nosotros denominamos el proyecto, la política de espacio público, la piel de la democracia, porque es allí donde nos encontramos como iguales. Ya me voy a referir a esos otros componentes de la política, pero frente al tema de las ventas ambulantes, ese no es un problema únicamente del municipio de Bucaramanga.
Ese es un problema social y económico de la República de Colombia como nación, que se expresa en Bucaramanga, en Quibdó, en Bogotá, en Medellín, en Riohacha, en Cali, en Barranquilla, en Montería, en Sincelejo, etc. La informalidad es uno de los componentes principales de nuestra economía. Así a veces a algunos les incomode tanto, esa es la realidad. Algo así como el 50% del PIB tiene un origen informal. El 50% de la producción nacional. Alguna nota del Tiempo hace algunos meses hacía esa mención. De hecho, gran parte del empleo es informal. Gran parte del empleo que genera nuestro país, que generan nuestras ciudades, es informal. Cuando se dice que la tasa de desempleo está en 10 o en el 11%, no quiere decir que el 89% de los ciudadanos estén con seguridad social, empleados, con contrato de trabajo, no. La gran mayoría de esos 89% o la mitad de esos 89% están en la economía informal. Entonces, la expresión es la calle 35, es la carrera 16. A mí me parece miope y me parece que es una historia incompleta decir que eso denota falta de autoridad del gobierno municipal. No, eso lo que denota, puede ser que haya falta de autoridad parcialmente, pero lo que denota sobre todo es el desafío económico y social que tenemos como país de formalizar nuestra economía. No me parece que la solución sea el garrote. No me parece que sea sostenible perseguir y sancionar a los vendedores ambulantes. De hecho, ustedes recordarán, Javier, Lorenzo y Alejandra, que hace unos meses hubo una gran polémica en el país por el tema de la empanada, que la policía y la alcaldía de Bogotá, cumpliendo la norma y cumpliendo y atendiendo esa presión que hay de que el espacio público esté despejado, hicieron un operativo, sancionaron a una señora que vendía con respeto, de manera irregular empanadas en el espacio público, y se le vino el país encima a la policía y a la alcaldía de Bogotá. Se le vinieron los medios encima, se le vino la procuraduría, se le vino la personería. Entonces, ahí uno, ¿cómo queda? Y yo se los digo sinceramente, parte del problema en los últimos 3 o 4 meses se ha vuelto más crítico, es porque estamos con las manos un poco amarradas. Es decir, si la policía hace un operativo contra el señor o la señora que de manera irregular, con la mejor intención para sostener a su familia, pero en el marco de la ley de manera irregular, hace un operativo contra esa persona y graban un video como los de hoy en Twitter o en Facebook y se muestra que la señora o el señor están trabajando, porque lo que están haciendo es trabajando, no están delinquiendo, están trabajando, buscando el sustento de su familia, y la policía hace un operativo por aplicar de manera estricta el tema del espacio público. ¿Cuál va a ser la reacción? Contra la policía, contra el gobierno, y ahí sí nadie va a salir a decir es que está invadido. Entonces, ahí es un conflicto de derechos, un conflicto legal, social, que hay que analizar con tranquilidad, porque definitivamente la fórmula del garrote en este país no es sostenible. Sin embargo, la administración municipal recibió con el centro recuperado, y hay un antecedente en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández con respecto a los motodomiciliarios, ya que usted tocó el tema de Metrolínea, que sigue en una situación financiera crítica, de permitir de alguna manera que ellos siguieran con esa actividad irregular. Lorenzo, con todo el respeto, pero eso es falso. El centro no estaba recuperado. La administración anterior despejó la calle 35 y mantenía la calle 35 desocupada porque era donde le tomaban la foto. Pero usted iba en enero del 2016 a la carrera 16, a la calle 37, a muchos parques de la ciudad o más allá del centro, a la Plaza San Francisco, a la Plaza Guarín, y estaba totalmente invadido de vendedores ambulantes. Entonces, el hecho de haber mantenido la calle 35 despejada, que hay que reconocer que lo hicieron y que hoy está invadida, no quiere decir que se haya solucionado el problema. Era que esa calle la habían recuperado. Listo, esa calle. Ahora, los vendedores ambulantes estaban muchos en centros comerciales pasando hambre en una situación muy difícil porque la solución de los centros comerciales probó ser un fracaso. Y probó ser un fracaso porque quien se toma un jugo de naranja saliendo del edificio de José Acevedo y Gómez
no se va a ir a Fegali a buscar el jugo de naranja, como quien se toma un jugo de naranja a la salida de las unidades tecnológicas que estaban totalmente invadidas esos alrededores en enero del 2016, y nosotros no solucionamos el problema de los vendedores ambulantes allá, pero sí el problema de los carros y de las motos, que en mi opinión era más crítico, porque no son seres humanos, sino vehículos parqueados de manera ilegal. Tampoco se va a ir a tomar ese jugo de naranja en Fegali. Entonces, esa solución de los centros comerciales que el gobierno anterior, digamos, muestra con mucho orgullo, realmente fracasó. ¿Qué fue lo que sí hicimos nosotros en el tema? Ofrecer una alternativa legal y jurídica. Y de hecho para mí es muy curioso que, a pesar de todo el palo que le dan a esa herramienta del Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga, si usted compara el texto de la herramienta del Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga con el texto de la ley de la empanada que salió el Congreso a estructurar después de la polémica de la empanada, es prácticamente el mismo. Es decir, lo que nosotros propusimos y estamos implementando en el Plan Maestro de Espacio Público, en esa herramienta de ventas ambulantes, es lo que la ley de la empanada le manda a hacer a todo el país. Y es que haya al menos una alternativa. Es decir, listo, hay informalidad. No lo podemos desconocer como país. ¿Cómo pueden los informales, antes de ser formales, dentro de la informalidad, ser regulares, estar en el espacio público de manera regular? Eso es lo que ofrece el Plan Maestro de Espacio Público, con todo el palo que le dan. Hoy en día hay vendedores en el Parque García Rovira, en el Parque Santander, incluso en la misma calle 35, que están ahí, son informales, pero están de manera regular. No los puede sancionar la policía ni la Secretaría del Interior, llegue el alcalde que llegue, porque tienen un permiso o un contrato de aprovechamiento de espacio público. Eso es lo que va a empezar a hacer todo el país si se cumple la ley de la empanada. Bueno, Manolo, y a propósito del espacio público, el urbanismo táctico, que es una estrategia de diseñar unos espacios para la ciudadanía, unos espacios de descanso, de encuentro y tal, pero que en mi concepto, por lo que yo recorro la ciudad, en la gran mayoría de esos espacios del urbanismo táctico, el tema quedó a medias. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Cuál es el balance que hace sobre el urbanismo táctico? Mire, el urbanismo táctico, como el tema de las ventas ambulantes, es un componente de la política de espacio público, pero no es el más importante. Era una herramienta, o es una herramienta, para recuperar espacios que estaban históricamente invadidos. Y puede que el urbanismo táctico, por sus características, tenga un deterioro rápido y eso genere incomodidad y genere críticas absolutamente legítimas. Pero no se puede cuestionar, Javier, que la estrategia sirvió para recuperar espacios públicos, vías o espacios públicos que estaban siendo de manera ilegal utilizados como parqueaderos. Mire, cuando nosotros llegamos en enero del 2016 a la calle de los Estudiantes, era un parqueadero ilegal, irregular, que era utilizado por decenas de carros y motos de manera desordenada, que parqueaban generando, digamos, un riesgo de accidentalidad a los niños y a los jóvenes de los colegios y de las unidades. El urbanismo táctico lo solucionó. Hoy usted va y hay un par de motos y unos carros que se le miden incluso a parquearse en el urbanismo táctico, pero se superó esa problemática. Lo mismo aquí en el tapón de la biblioteca Gabriel Turbay. Este tapón era un parqueadero desde la esquina a la otra esquina, desde la 26 hasta casi la 27. Se solucionó. El triángulo de Confenalco en la avenida González Valencia, entre avenida González Valencia y carrera 27, era un parqueadero, se solucionó. El triángulo de la carrera 27 con calle 56 frente a los Tres Elefantes, era un parqueadero, se solucionó. La carrera 20, porque tiene un tráfico menor en el centro, era un parqueadero al lado y lado, y la gente contra la pared caminando, se solucionó. Entonces, es cierto que tiene un deterioro porque las características es de una intervención efímera, pero el tema del parqueo ilegal e irregular se pudo solucionar. ¿Qué pasa? Los urbanismos tácticos tienen que evolucionar en espacios públicos consolidados y ya iniciamos obras para ello, tanto en la calle de los Estudiantes como aquí en el tapón de la biblioteca o calle de las Letras. Y ya dejamos los diseños de la carrera 20 para que los transforme o los ejecute la próxima administración. Entonces son espacios recuperados que hay que convertir ahora en espacios públicos consolidados. 7 de la mañana, 21 minutos. Siguiente tema. Miremos hacia una parte de Bucaramanga que históricamente nunca mirábamos y que en esta administración, yo tengo que decirlo,
permanentemente ahora estamos mirando. El norte de Bucaramanga. Lorenzo, en las comunas 1 y 2, que son el norte de la ciudad, el norte de Bucaramanga, viven más de 200.000 de los 500.000 habitantes de Bucaramanga. Y allí la alcaldía ha puesto los ojos y ha puesto las inversiones. ¿Qué pasó con el norte, Manolo? ¿Cómo está el norte hoy con la administración o al término ya de la administración Rodolfo Hernández Manolo Azuero? Javier, mire, no quiero dejar de mencionar lo demás de espacio público que tiene que ver con lo del norte. La política, el componente más importante de la política de espacio público que materializó y ejecutó este gobierno fue la construcción y la transformación de decenas de espacios públicos que hoy son espacios públicos de calidad, atractivos, que están siendo utilizados por cientos de ciudadanos, por las familias de Bucaramanga de manera recurrente. Hay muchísimos ejemplos, les voy a hacer una lista rápida. El Parque de los Sueños en la Ciudadela Real de Minas, el Parque Deportivo de Cristal Alto, el Parque Deportivo de Cristal Bajo, el Parque Deportivo del barrio El Porvenir, el Parque Deportivo del barrio El Tejar, el Parque Metropolitano Bosque Encantado en las Américas, la transformación de la zona central del Parque de la Flora, el Parque Lineal del Río de Oro, ya entrando a los asuntos del norte, el Parque Deportivo de la Ciudadela Café Madrid, el parque de los niños en lo que tiene que ver con el club de tenis, los parques que estamos construyendo y ejecutando en este momento, como el Parque Lineal del Río Suratá, como el Parque Jardines del Tejar. La lista es larguísima. Eso es lo más importante que se hizo en espacio público. Ahí estuvieron los mejores esfuerzos y los mayores recursos dedicados. Y eso no se puede desconocer. Bucaramanga está mucho más cerca a ese ideal de ser la ciudad de los parques hoy que lo que estaba hace 3 o 4 años. De hecho, Bucaramanga, a veces la ciudad no lo reconoce, pero Bucaramanga se ganó por primera vez su municipio, su alcaldía, el Premio Nacional de Urbanismo y de Arquitectura en la Bienal de Arquitectura por la estrategia de espacio público, la piel de la democracia. Muchísimos espacios que estaban abandonados, como el de la entrada de la Ciudadela, que año tras año, gobierno tras gobierno, se prometía que ahí se iba a construir un parque. Este gobierno lo construyó. Entonces, esa política de espacio público es la más valiosa, la que nos vuelve a llevar al espacio público, no para hacer compras, no para caminar, sino para encontrarnos alrededor del juego, del deporte, de la conversación, de un concierto, de una obra de teatro a cielo abierto. Ese fue el componente más importante y ese componente se aplicó efectivamente en el norte de Bucaramanga de manera importante. ¿Qué fue lo que hicimos en el norte? Por un lado, planificar su transformación y por otro lado, empezar a ejecutarla. Se formuló un plan integral zonal del norte, Ciudad Jardín, a 10 años, que tiene una serie de estrategias sociales, físicas e institucionales para que el norte progrese, para cerrar las brechas de profunda desigualdad que hay entre el norte y el resto de la ciudad. Y se hizo un plan a 10 años porque sabíamos y somos conscientes de que no era posible, de que no era factible solucionar en 4 años los problemas y los desafíos sociales y ambientales del norte. Pero se empezó a ejecutar el plan. Y obras que estaban esperando hace muchos años los habitantes del norte salieron adelante, como el portal del norte de Metrolínea, portal Ciudad Jardín, como la recuperación, construcción del gran parque lineal del Río de Oro en su primera fase en Bavaria 2, que estaba en un espacio totalmente abandonado de muy mala calidad y que hoy es, sin exagerar, el mejor parque público de Bucaramanga, con canchas, ciclorrutas, zonas verdes, juegos infantiles, gimnasios, etc. Otra obra esperada, la reconstrucción de la estación del ferrocarril del Café Madrid. Se estaba cayendo a pedazos, la dejaron incendiar, se volvió una zona de microtráfico, un lugar, digamos, para el delito. Era una olla. Hoy es una escuela de artes, una sede de la Escuela Municipal de Artes y una ludoteca. Y muchísimos otros ejemplos, ya les mencioné Jardines del Tejar, estamos trabajando en el Parque Lineal del Río Suratá y un proyecto que no va a ejecutar esta administración, pero que rescató esta administración y hay que reconocerlo de la mano de la gobernación, y es la doble calzada La Virgen La Cemento. Esta administración entrega totalmente diseñada y financiada la doble calzada La Virgen La Cemento.
No se ha podido licitar este año porque la gestión predial que está a cargo del gobierno nacional no ha avanzado al ritmo que se esperaba y por unos trámites ante la Asamblea Departamental. Pero el próximo gobierno, en el primer trimestre, de la mano del próximo gobernador, puede licitar desde el IDESAN, que es el encargado de ejecutar las obras, esa obra que es fundamental para la movilidad del norte de Bucaramanga. Yo le preguntaba sobre el norte y en qué quedaron las 20.000 viviendas para igual número de hogares felices. Mire, ese es un tema polémico, indiscutiblemente polémico. Yo le voy a comentar qué hizo este gobierno para, digamos, materializar ese ideal o avanzar hacia la materialización de ese ideal, que independientemente de la polémica es necesario organizar y planificar la expansión urbana de la ciudad. La falta de vivienda social, económica en la ciudad ha llevado a que la ciudad crezca de manera informal e irregular, generando asentamientos urbanos precarios que no ofrecen las mínimas condiciones de dignidad para la vida y que además generan situaciones de riesgo de deslizamiento o inundación. Entonces, ¿en qué consistió el esfuerzo de esta administración? En sacar adelante la zona de expansión urbana que se ubica más o menos entre el río Suratá y Colorados. Esa zona está en el plan de ordenamiento territorial y lo primero que había que hacer era un plan estructural zonal. Esta administración hizo y decretó ese plan estructural zonal con los estudios correspondientes. Ese plan estructural zonal permite que los propietarios de la tierra generen planes parciales y ya los principales propietarios de esa zona ya presentaron sus planes parciales que deben ser concertados con la corporación, es decir, con la CDMB como Autoridad Ambiental Rural. Ahora, eso quiere decir que el próximo gobierno va a recibir el camino listo para ejecutar los proyectos de vivienda en la zona de expansión urbana de Bucaramanga, y Bucaramanga va a poder crecer en Bucaramanga y no solo en los otros municipios del área metropolitana. Entonces, eso fue lo que se hizo con rigor, con determinación. ¿Cuántas hectáreas? No tengo el dato acá exactamente, pero se lo confirmo, bueno, Lorenzo, porque no quiero dar un dato inexacto, pero tiene un potencial de vivienda de miles de viviendas que es, digamos, positivo para la ciudad. Y hay otra obra que es muy importante, que era súper necesaria para sacar, digamos, que era fundamental para sacar la expansión urbana adelante, y además otros proyectos del área metropolitana, y era la planta de agua potable de Los Angelinos. Cuando nosotros llegamos, esa planta de agua había iniciado la obra, pero estaba prácticamente paralizada y empantanada, y después salió a relucir por los hechos de corrupción en el acueducto, en la gerencia del gobierno anterior. Incluso había alguien involucrado, no recuerdo su nombre, del escándalo de corrupción de Manantial del Amor. Se le había entregado a unos españoles y a un constructor local y habían utilizado la plata del anticipo para algo diferente a la planta de agua. Esta administración enfrentó ese lío jurídico, lo llevó a un tribunal de arbitramiento, superó el tribunal y licitó nuevamente la obra, y hoy la planta de agua potable de Los Angelinos está en construcción, y esa planta es fundamental para llevarle agua a estas miles de viviendas, porque yo puedo tener la idea, puedo tener la tierra, puedo tener el plan parcial, pero si no tengo el agua no hice nada. Entonces esta administración garantiza eso, y esa planta es fundamental también para la expansión urbana del área metropolitana e incluso para la incorporación al área metropolitana de Lebrija, que es algo que tenemos que sacar adelante como ciudad en los próximos años. Funciona el embalse, porque el embalse está muy bonito, quedó muy bueno, pero el agua no se puede utilizar. Así es. Para eso es la planta de Angelinos. Manolo, pero en el plan de desarrollo aparecen los 20.000 hogares felices. ¿Eso cómo aparece? Digamos, ahí no hay problemas de que no se cumpla esa meta. Miren, en el plan de desarrollo, nosotros ese debate de cuál era el alcance del gobierno en ese programa con respecto a lo que se había, digamos, propuesto en la campaña, se dio en el plan de desarrollo y se incorporó una meta que es habilitar suelo urbanizable, hectáreas urbanizables. Y así se estableció, y eso es lo que hemos venido haciendo, porque el plan estructural zonal y los planes parciales lo que hacen es habilitar suelo para desarrollo. Siguiente tema, el Carrasco, eso le gusta a usted, Lorenzo. El relleno sanitario del Carrasco. Manolo, ¿en qué va el proceso de cierre definitivo? ¿Cómo es el proyecto que ahora está comenzando la EMAP de gestión de residuos sólidos? Mire, el Carrasco está en plan de cierre, de desmantelamiento y abandono. Se debe ejecutar con rigor, con eficiencia, porque es un mandato de la justicia.
¿Qué es importante dentro de ese plan? Que se haga de manera oportuna, que sus componentes se ejecuten de manera oportuna, que las obras, tanto de estabilización como las complementarias, como las que tienen que ver con la planta de tratamiento de lixiviados, se ejecuten de manera oportuna. Nosotros en este momento estamos ejecutando la celda de respaldo número 1 y esa celda de respaldo recibe basuras en este momento con fines de estabilización del Carrasco. En el próximo gobierno, en el primer trimestre o en el primer semestre, se debe ejecutar la totalidad de la celda de respaldo número 2. Y entre el final de este gobierno y el comienzo del próximo, se tiene que ejecutar la repotenciación de la planta de lixiviados. Con eso estaríamos cumpliendo a cabalidad el plan de cierre. En principio, el Carrasco tiene capacidad jurídica para fines de estabilización de recibir basuras hasta mayo 31 del próximo año. Nosotros recomendaremos que se utilice más que hasta una fecha determinada, hasta la fecha que sea necesaria para garantizar la estabilización en la celda de respaldo número 1 y en la celda de respaldo número 2. Ese va a ser el argumento y eso es lo que vamos a recomendar en el empalme. Pero en definitiva, el Carrasco como receptor de basuras llegó a su fin. Ahora, eso no es poner un candado y cerrar una puerta. El cierre del Carrasco dura 20 años porque hay que tratar y hay que manejar y hay que regular los pasivos ambientales y hay que transformar, seguir transformando las zonas clausuradas del Carrasco, que al final van a ser todas, en un gran parque contemplativo, en una gran reserva ambiental para el área metropolitana. Nosotros ya hicimos la primera fase, que es un parque que se va a poner al servicio, esperamos, antes de que finalice el año. El nuevo relleno, porque ese es el reto. Si ya no hay Carrasco, ¿cuál es el nuevo relleno? ¿Qué hicimos nosotros desde el área metropolitana? Contratar desde lo público, desde el Estado, el estudio más importante, más completo que se haya hecho sobre áreas potenciales para relleno sanitario regional, no municipal, porque este es un asunto regional. La UIS está trabajando en eso, están haciendo un trabajo extraordinario, excepcional. Yo conozco los avances del trabajo. Creo y tengo la firme convicción de que la ciudad se va a sorprender cuando vea el rigor con el que se está haciendo, porque a pesar de que el Carrasco es un problema muy viejo, esto que estamos haciendo con la UIS nunca se había hecho y vamos a tener la autoridad moral como sociedad de decir el sitio es este y no es este porque X, Y o W tenga un interés particular en que sea ahí, sino porque la universidad pública, los más talentosos, los que más saben de los diferentes aspectos o de las diferentes variables que afectan la instalación o la adecuación de un relleno, así lo determinaron. Tuve la oportunidad de acompañar a la CAS en los procesos de socialización para intentos de rellenos sanitarios regionales que fracasaron porque la comunidad se opuso. ¿Cómo van a convencer a la comunidad vecina del sitio que se escoja para hacer el relleno sanitario regional de las bondades del proyecto a sabiendas de los antecedentes que hay en Santander con esos rellenos sanitarios que más parecen basureros a cielo abierto? Pues mire, lo primero es el soporte y el sustento científico. De ahí la importancia de que esté la UIS liderando el estudio. Es diferente, Lorenzo, cuando el proyecto lo presenta una empresa privada que tiene unos estudios que hicieron unos privados, a cuando es un proyecto del Estado liderado por las alcaldías, por la gobernación, por el área metropolitana, con un respaldo, un sustento científico que hizo la universidad pública, es decir, entidades que nos representan a todos. Y yo estoy convencido de que es tan contundente el estudio de la UIS que ante la propia comunidad y ante los jueces va a poder salir adelante el proyecto. ¿Y cuál es nuestra recomendación en el empalme? Que la ejecución del proyecto sea de iniciativa pública, que lo lidere la empresa municipal de Aseo de Bucaramanga, posiblemente en asocio con otras empresas municipales, para superar definitivamente el asunto de las cuestiones privadas que le hicieron daño a la adecuación o promoción o implementación de rellenos sanitarios en el pasado. Entonces, un proyecto público. Y además un proyecto que no sea solo relleno. Lorenzo, los rellenos sanitarios no pueden ser solo rellenos, tienen que ser parques ambientales que ofrezcan otras soluciones al tratamiento y a la transformación de las basuras. Y ese tema del tratamiento de la transformación también lo hemos venido trabajando. Ustedes vieron que hace poco, digamos,
presentamos públicamente la estación de clasificación y aprovechamiento, la más moderna de Santander, liderada e implementada por la EMAP, para que no solo pensemos en relleno, sino que pensemos en cómo reducimos el número de toneladas de basura que llegan al sitio de disposición final. Hay países en el mundo donde más del 90% de los residuos se aprovechan o se transforman en reciclaje o se transforman en energía. En Bucaramanga, en energía no transformamos prácticamente nada y solo reciclamos el 2%. Tenemos la meta de reciclar el 30% en el 2023. En este gobierno dimos el primer paso. Esperamos que los próximos gobiernos, el próximo gobierno, del color que sea, construya sobre lo construido. 7:39, tengo algunas preguntas que me han enviado al WhatsApp unos oyentes de nuestra emisora a esta hora. Alcalde, don Hernando Mantilla, que es un padre de familia, entiendo, de la Normal Superior, me pregunta aquí sobre los acuerdos que se firmaron cuando hubo el conflicto con la comunidad educativa y que, según le entiendo en la pregunta que me mandan, todavía, sobre todo los compromisos económicos no se han cumplido. ¿Qué responder frente a este tema en específico de la Escuela Normal Superior? Pues mire, efectivamente hay unos acuerdos que hemos venido cumpliendo. Esos acuerdos consistían básicamente en generar o financiar o apalancar unas obras que compensaran el impacto que tuvo la ejecución del mesón de los Búcaros en las zonas comunes o zonas verdes de la Escuela Normal. Eso se ha venido cumpliendo, como dice el doctor Hernando, pues no se ha cumplido, Hernando, ¿cierto? Sí. No se ha cumplido en su totalidad por el trámite propio de un proyecto de inversión pública. En este momento la administración ya transfirió unos recursos muy importantes, no tengo la cifra exactamente acá, para invertir en los espacios comunes y en las zonas deportivas de la Escuela Normal. Esos recursos ya están en manos de la escuela. En este momento la escuela está adelantando el proceso de licitación pública para que se ejecuten las obras en noviembre y en diciembre, sobre todo cuando los muchachos o los jóvenes estén en vacaciones. De manera que va a contar la Escuela Normal, así como cuenta con unas nuevas aulas para la jornada única, con nuevas zonas comunes recreativas y deportivas. Otro compromiso, que ese sí se cumplió hace varios meses, era el tema de la cafetería, que se adecuó a una cafetería sustituta en un sector de la Normal, en el sector noroccidental. Y hay un componente del compromiso que es el que no se va a cumplir este año, pero quedan los recursos en el presupuesto del próximo año y la licencia de construcción tramitada, porque requiere licencia de construcción, por eso no se ejecutó este año, que es la cubierta de una de las zonas deportivas, que fue una solicitud que hizo la escuela. Esos son los componentes fundamentales. Puede que se me escape algo del acuerdo, pero esos son los componentes fundamentales y ese es el estado de avance. Y otra rapidita que me hace un oyente fiel de nuestra emisora, Alba Pereira, que es la representante de los venezolanos. Bueno, ella es venezolana y trabaja con los migrantes aquí, y me dice, por favor, Javier, pregúntele a Manolo sobre la fundación Entre Dos Tierras. ¿Qué va a pasar con la fundación? ¿Cuál va a ser la política de la alcaldía frente a nosotros que trabajamos con los venezolanos? Mire, yo conozco a Alba, conozco la labor de la fundación, independientemente de las quejas de algunos vecinos de la fundación, es una labor loable, admirable, una labor social que ha permitido que la crisis humanitaria que ha generado la migración en Venezuela la migración de venezolanos en Bucaramanga sea mucho menor. Tal vez eso no lo perciben los bumangueses, pero esa fundación ha sido heroica en ese sentido. Si no hubiese estado la fundación, los bumangueses hubiésemos notado mucho más, hubiésemos sentido mucho más el impacto humanitario, la crisis humanitaria que esa migración de población, sobre todo vulnerable, ha generado. Hay que buscar cómo logramos equilibrar esa labor social con las expectativas o las peticiones y las quejas de los vecinos. A Alba le digo que las puertas de mi despacho están abiertas totalmente para la fundación y para sus líderes, para que nos sentemos y busquemos con la policía y la Secretaría del Interior acuerdos y estrategias que permitan que la labor social se cumpla, pero mitiguen lo que tiene que ver con, digamos, lo urbanístico y el orden público. Listo. Metrolínea. ¿Cómo es la propuesta para terminar el elefante blanco del portal Papi Quiero Piña, Manolo? Pues mire,
la historia completa del tema de la infraestructura de Metrolínea es que ese portal era un portal que tenía que construirse en el marco de una concesión que estructuró y contrató otro gobierno, un gobierno hace varios años, no sé si fue el gobierno de Honorio Galvis o el de Fernando Vargas, uno de los dos, y esa concesión fracasó y no solo nos dejó un elefante blanco, una infraestructura abandonada, sino una condena judicial millonaria en contra de Metrolínea S.A., de Metrolínea S.A. ¿Qué hicimos nosotros? Rediseñar el proyecto, porque el proyecto que había no era viable, y tenemos un proyecto financieramente, digamos, más al alcance de la región que se le presentó al Ministerio de Transporte para que en los próximos años se cofinancie y se saque adelante. Pero digamos que esa no es la única infraestructura de Metrolínea. Cuando nosotros llegamos en enero del 2016, en el portal de Girón, en el portal de Piedecuesta y en el portal de Bucaramanga en el norte, no había un solo ladrillo puesto. Y esos eran proyectos que no estaban a cargo de una concesión, sino eran gestión de los gobiernos de turno, sobre todo de la alcaldía de Bucaramanga, que es la principal doliente y la líder de la implementación de Metrolínea. Nosotros sacamos adelante los proyectos, tuvimos que hacer ajustes de fondo a los diseños. En el caso de Piedecuesta y del norte, rediseñarlos totalmente, licitarlos, ejecutarlos, y están hoy en su recta final. A Girón le faltan unas obras complementarias, Piedecuesta lo visité ayer, está en el 90%, el norte lo visito mañana, está en el 70%. ¿Que Metrolínea tiene muchos problemas? Sí, pero es mejor Metrolínea con infraestructura que Metrolínea sin infraestructura. Metrolínea sin infraestructura no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Y pasó lo que nos pasó en este gobierno, que fue que los pasajeros seguían cayendo. Los créditos de la infraestructura, lo positivo de la infraestructura, que va a ser nuevamente la subida de pasajeros, revertir esa tendencia, los va a gozar y los va a disfrutar el próximo gobierno, y eso está bien, porque estos son proyectos de ciudad, no son proyectos de gobierno. Entregamos un sistema integrado de transporte con infraestructura digna, de calidad, y además con una arquitectura maravillosa, porque quienes habrán visto sobre todo el portal de Piedecuesta y el portal del norte saben que son proyectos transformadores. ¿Qué es lo que pasa con el portal de Girón? Hace rato se terminó y esas obras complementarias parece que no se van a dar nunca. No, Lorenzo, se exigieron unas obras complementarias por parte del municipio. Como esa es una vía nacional, necesita el visto bueno del INVIAS. El proyecto está financiado, tiene los diseños, estamos a espera del visto bueno del INVIAS. Ahora, esas obras complementarias no quiere decir que el portal se ponga en funcionamiento al otro día, porque se requiere la flota, y recuerde que la flota no está porque a los concesionarios no se les paga hace varios meses, no en este gobierno, es una deuda acumulada gobierno tras gobierno. ¿Qué proponemos nosotros como administración? Que no lo pudimos hacer, y lo mencionaba ahorita cuando hablamos del saneamiento fiscal y financiero, hay que sanear la parte financiera del sistema Metrolínea, no de Metrolínea S.A., que son diferentes. Lo que pasa es que aquí en Bucaramanga los llamaron igual. Hablo del sistema de Metrolínea, de la bolsa general del sistema, porque no pueden, no podemos prestar un servicio de calidad y oportuno si no pagamos al día. ¿Qué propusimos nosotros? Crear el Fondo de Estabilización. Se creó en la Junta Metropolitana con el liderazgo de la Alcaldía de Bucaramanga, y decretamos que a partir del próximo año se inyecten recursos a ese Fondo de Estabilización para poner al día la bolsa y, recuperar la capacidad que tiene Metrolínea y tienen sus concesionarios de mejorar el servicio. Y además poder facilitar y apalancar la integración con el transporte público complementario. Siempre se habla de que las mesas técnicas, de que la concertación con el TPC, de fondo lo que hay es que el TPC no se va a meter a un sistema que no paga al día. Y pónganse los zapatos de ellos, ¿ustedes qué harían? Seguramente lo mismo. Es decir, ¿cómo se mete una empresa de transporte a un sistema que a las empresas que ya están metidas les debe varios meses de kilómetros ya recorridos? Entonces, eso hay que corregirlo con el Fondo de Estabilización. Ahora, esto no quiere decir que entonces, pobrecitos los concesionarios de Metrolínea. Esta es una solución a ese déficit, pero los concesionarios de Metrolínea asumieron unos riesgos propios del negocio cuando se metieron en los contratos de concesión y aceptaron esos riesgos. Lo que pasa es que las otras empresas de transporte pues ya conocen la situación y seguramente no están dispuestas a asumirlo. Entonces, con infraestructura
que este gobierno sacó adelante y hay que reivindicarlo con infraestructura. El siguiente paso para utilizar esa infraestructura es mejorar las finanzas del sistema Metrolínea, y para eso hay que inyectar recursos de las entidades territoriales. Nosotros en el presupuesto del 2020, que yo como alcalde radiqué el miércoles o el jueves pasado, estamos proponiendo 30.000 millones de pesos para inyectar en ese fondo. Aquí me envía una pregunta por el WhatsApp Fernando Martínez, quien también es oyente nuestro permanente y quien siempre vive muy interesado en los temas de Metrolínea. Manolo, la pregunta, según le entiendo a Fernando, tiene que ver con el laudo, con los laudos, y la crítica que hace un poco, y la pregunta, a ver usted cómo la responde, es sobre esa situación financiera de Metrolínea, cómo la alcaldía de Bucaramanga liderará solucionar el tema de la deuda por laudos. Mire, un saludo para Fernando. Ahí hay que diferenciar el sistema de Metrolínea S.A. Una cosa es el sistema SITM Metrolínea y otra cosa es Metrolínea S.A. El déficit financiero que aborda la solución que nosotros estamos proponiendo del Fondo Metropolitano de Estabilización, en el que inyectaríamos 30.000 millones, soluciona el déficit financiero operativo del sistema. No aborda los laudos de Metrolínea S.A., por los que debe responder Metrolínea S.A. y por los que el municipio de Bucaramanga ni el resto de municipios somos solidarios. No son solidarios los municipios, esa es nuestra posición jurídica y ese es un asunto que tendrá que, digamos, resolverse y tendrán que reconocerlo los acreedores, porque Metrolínea S.A. no tiene ni los recursos ni los activos para responder por esas condenas en este momento. Esa es la realidad. Habría que buscar cuál es, digamos, la solución de mediano o de largo plazo. Eso no estuvo y hay que reconocerlo en el alcance de este gobierno. No podíamos nosotros, en un solo gobierno, en 4 años, solucionar el hueco de 237.000 millones que dejó la corrupción en el municipio y además solucionar las condenas judiciales de Metrolínea S.A. Pero lo importante es reivindicar y resaltar que el municipio no es solidario como entidad territorial de las condenas de Metrolínea S.A. ¿Se perdió la lucha contra el mototaxismo? Mira, el mototaxismo tiene varios componentes. Es una expresión de la informalidad, de los problemas y de la dinámica económica y social del país, pero también es una expresión del lento y mediocre desarrollo del sistema integrado de transporte masivo. El incremento de la informalidad en Colombia, en Bucaramanga, coincide con el ingreso del sistema integrado de transporte masivo, lo que es muy paradójico. Nosotros esperamos que con la incorporación de la nueva infraestructura y con la mejora del servicio que eso traiga, va a poder reducirse la informalidad, porque la gran mayoría de los ciudadanos no utilizan la informalidad por gusto, sino porque no hay otra alternativa, porque no hay otra opción. Pero la informalidad no es atractiva para todos los ciudadanos. Muchos ciudadanos lo hacen porque es lo único que está a su alcance en las horas valles, los sábados, los domingos, o en cualquier hora en las horas pico, porque no hay servicio de transporte. Pero también, público eficiente. Manolo, porque la gente quiere, porque mire que yo veo en la 37 con 16 un terminal ahí de carros piratas y el Metrolínea está a una cuadra. Entonces también es una cosa cultural. Sí, hay un componente cultural, pero yo pienso, Javier, que si nosotros logramos, como lo hacen las mejores ciudades del mundo, de ofrecer un sistema de transporte digno, de calidad, eficiente, con buena frecuencia, con buena infraestructura, la gente va a preferir el transporte público masivo. Pero cuando es un sistema que no tiene la frecuencia que se requiere, que no tiene portales, que en Piedecuesta, que son más de 30.000 usuarios día, utilizaba una estación, digamos, temporal, pero llevaba 6 o 7 años de temporal, ese tipo de cosas afectan el servicio del sistema. Yo estoy seguro que solo en Piedecuesta la simple entrada del portal va a incrementar los pasajeros, porque la gente se va a sentir, digamos, segura, va a ser agradable subirse al sistema. Ahora, que este gobierno no registró ese impacto es cierto, pero es que uno no puede en 4 años rediseñar un portal, gestionar los recursos, licitarlo, construirlo y registrar su impacto, pero se hizo el portal. El de Piedecuesta, como el del norte, eso lo va a registrar el próximo gobierno en más pasajeros, tengo esa convicción. Anticorrupción y clientelismo. Manolo, ¿qué cambios se hicieron en los procesos de contratación? ¿Ya no hay recomendados en la alcaldía? ¿Qué pasó con la meritocracia para proveer los cargos? Mire,
tres componentes de la lucha anticorrupción. Ya hablamos de uno, el saneamiento de las finanzas públicas. Unas finanzas desordenadas, unas finanzas manejadas de manera irresponsable son una muestra de corrupción, son corrupción. El otro componente es austeridad, y austeridad donde sobre todo en la reducción sustancial de contratos de prestación de servicios personales, del gasto en contratos de prestación de servicios, del gasto en burocracia. Nos ahorramos, Javier y Lorenzo, algo así como 30.000 millones de pesos en los 4 años en esa materia. Y lo logramos porque derrotamos el clientelismo, porque el clientelismo se había tomado las secretarías y los institutos del municipio de Bucaramanga, porque las secretarías y los institutos no le respondían al alcalde, no le respondían a la ciudadanía, le respondían a concejales y congresistas corruptos que capturaban y manipulaban la burocracia y la contratación para aceitar maquinarias electorales. Eso lo derrotamos, lo acabamos. Hoy en día, las secretarías, sus necesidades, su contratación responde a sus necesidades de ciudad, de los ciudadanos, de servicio a la gente, a los bumangueses, y no al apetito voraz y corrupto de un politiquero. ¿Cuántas CPS tenía el municipio al momento en que ustedes recibieron la alcaldía y con cuántas CPS se entregan la alcaldía? Lorenzo, eso es mejor verlo por recursos, porque CPS más que una persona es un contrato, y a veces se hacían contratos de 3 meses, pero era la misma persona, 3 contratos. Entonces la mejor, digamos, medición es por recursos, y el ahorro es de 30.000 millones de pesos. Yo le doy este dato, por ejemplo, en el año 2014, es decir, en el año de elecciones al Congreso de Luis Francisco Borges, se gastaron más de 40.000 millones de pesos en contratos de prestación de servicios. En el año 2018, elecciones al Congreso de este gobierno, el gasto fue de 25.000. Entonces, en un solo año el ahorro fue de más de 15.000, sin corregir inflación. Yo estoy haciendo una comparación nominal, ¿sí? Sin corregir inflación. Si le metemos la inflación, el ahorro real es muchísimo más. ¿Y por qué utilizo el año de las elecciones? Porque ahí ustedes entenderán cuál era el motivo. Es decir, si había elecciones, más contratos de prestación de servicios. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? Porque los contratos de prestación de servicios eran agitadores politiqueros, agitadores de congresistas y de concejales que chantajeaban al alcalde, y el alcalde se dejaba chantajear. O más bien, era cómplice de ese chantaje, promovía ese chantaje. Es un sistema corrupto, un sistema del que Colombia está absolutamente hastiada, mamada, cansada, y que no era solo del municipio de Bucaramanga. De hecho, en la gran mayoría de las entidades públicas de Colombia sigue arraigado. Nosotros lo acabamos y esperamos que cualquiera sea el color político que gane las elecciones, mantenga esa política. Los contratos del Estado son para servir a los ciudadanos, no para servir a politiqueros mediocres que no son capaces de ganar elecciones con ideas y con argumentos. ¿Cómo va a ser la relación con el Consejo en lo que resta del periodo, teniendo en cuenta que viene la discusión del presupuesto general del municipio de la vigencia 2020? La misma, Lorenzo, la misma, con respeto, pero con argumentos y con ideas. Esa es la relación, es una relación democrática, es la relación a la que nos obliga la Constitución. A mí me indigna mucho y me parece francamente insoportable cuando critican a esta administración que porque no tuvo buenas relaciones con el Consejo. Es que por tener buenas relaciones con el Consejo no nos vamos a arrodillar y no le vamos a entregar la alcaldía a los concejales como estaban acostumbrados en Bucaramanga. Eso es perverso, eso es pervertir la democracia. Antes en Bucaramanga había una democracia de papel. Dígame, Lorenzo, ¿cómo competía un ciudadano interesado en los asuntos públicos, con compromiso cívico, por una curul en el Consejo, si le tocaba competir con el concejal que estaba en ejercicio, más la Secretaría de Educación, más su contratación, más su burocracia, con tal concejal, más la Secretaría de Desarrollo, con tal concejal, más el Inderbú? Eso no era democracia. Eso era una democracia de papel, politiquera, corrupta, clientelista. Eso se acabó. Y ese es un componente de la lucha anticorrupción que esta ciudad y esta sociedad tienen que defender. Yo insisto mucho, no somos los funcionarios. Yo soy absolutamente efímero y pasajero. Yo el 1 de enero soy un ciudadano más. Los que tenemos que defender esto somos todos los ciudadanos. Cualquiera sea el candidato que gane las elecciones. Hay que exigirle
que no le vuelva a entregar la burocracia y los contratos del municipio de Bucaramanga a la politiquería, que represente a los ciudadanos y no los intereses, insisto, de politiqueros mediocres que no son capaces de ganar las elecciones y de competir en democracia con ideas y argumentos, entonces acuden a trampas y politiquerías. Faltan 2 minutos para que sean las 8 de la mañana. Estamos terminando esta entrevista con el alcalde de Bucaramanga, Manolo Azuero. Terminamos los temas. Manolo, muchas gracias. Quiero preguntarle finalmente por su futuro personal. Usted se ha comprometido a terminar la gestión del ingeniero Rodolfo Hernández, el plan de desarrollo hasta el 31 de diciembre de este año. Y de ahí para adelante, ¿qué ha pensado? Javier, me faltó un componente en la pregunta anticorrupción que usted me preguntó, el tema de la contratación. El número de oferentes en licitaciones públicas en el municipio de Bucaramanga en el año 2015 era 1.4. 1.4. Esa es una cifra vergonzosa, es una cifra que evidencia, así los organismos de control no lo quieran ver, así los organismos de control no actúen contra eso, evidencia corrupción, una contratación oscura, amañada, tramposa, corrupta. En este gobierno elevamos ese indicador a más de 40 oferentes. Tuvimos licitaciones en promedio, tuvimos licitaciones de 100 oferentes, de 90, de 70, de 80, procesos de todo tipo, sociales o de obra pública, con pluralidad de oferentes, donde se compite de manera libre, donde se concurre de manera libre, donde para competir y proponerle al Estado no hay que ser ni amigo del alcalde, ni del secretario, ni del concejal, ni del congresista, sino tener una empresa que cumpla con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que exigen los pliegos tipo. Porque este gobierno, sin cambiar una sola ley, sin emitir un solo decreto, ejecutó y aplicó los pliegos tipo con el liderazgo del ingeniero Rodrigo Fernández en una política que cambió para siempre la contratación del municipio de Bucaramanga. O no sé si para siempre, pero sí en este gobierno. El para siempre está en manos de la ciudadanía, no de Rodrigo Fernández, no del suscrito, no de Javier ni no de Lorenzo, de toda la sociedad civil, porque ya está el referente. Ya está el referente. El cuento que nos habían metido siempre es que era 1.4 porque es que no había más. Que ellos publicaban la licitación y no llegaba nadie. Que ellos, ¿qué podían hacer? Pues lo que tenían que hacer era ser decentes. Era administrar con decencia, con transparencia y garantizar unos pliegos objetivos. Por eso se elevó, por eso antes era 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 y ahora es 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90. ¿80 proponentes en una licitación? Tuvimos una de 100, 100 oferentes. Mi futuro, Javier, he servido a esta ciudad con vocación, con sentido por lo público, con compromiso auténtico por unos principios en los que creo y me voy y termino este gobierno satisfecho porque siento que cumplimos el deber, que transformamos la administración pública y que ejecutamos múltiples programas, proyectos y obras que transforman la ciudad y cultivan el progreso y el bienestar de Bucaramanga y de los bumangueses, sobre todo de las familias más vulnerables, de los sectores más vulnerables. Tengo junto a mi familia el proyecto de estudiar, de formarme, de forjar mis capacidades, mis competencias, mis conocimientos y de volver a Bucaramanga en un futuro a servir en las posiciones donde tenga la oportunidad de hacerlo con la misma convicción y el mismo entusiasmo que asumí esta responsabilidad que mantuve durante 4 años, primero como asesor, la responsabilidad de funcionario público, primero como asesor y ahora como alcalde. Desde el primer mes me quisieron sacar, desde el primer mes empezaron con calumnias, con injurias, con trampas, con zancadillas, con obstáculos para sacarme. No les di el gusto, aquí estoy en representación de la ciudadanía, de los bumangueses, de los principios que deben caracterizar la gestión pública. ¿Aspirará a algún cargo de elección popular en el futuro? Tranquilo, hombre, deje que cada día trae su afán, tranquilo. Mire, en este momento pues yo no puedo participar de debates electorales ni de asuntos políticos, pero me parece que la política es fundamental para transformar la sociedad, que Colombia, soy un convencido de que Colombia, de que la transformación de Colombia, tanto social como ambiental, porque lo ambiental es el gran desafío que tenemos en este momento como país, además de lo social, pasa por la política. Si no cambiamos la política, si no cambiamos los consejos, las asambleas, las alcaldías, las gobernaciones, el Congreso de la República,
Colombia no va a progresar. Colombia no va a superar los obstáculos, no va a superar las trampas de la pobreza, no va a solucionar sus complejos desafíos ambientales. Entonces, por supuesto, lo soy ahora, lo seré después, un actor de la política. ¿Le gusta la política? Ya quédese con eso y vamos mirando cómo se van dando las cosas. En el futuro pueden pasar muchas cosas. Manolo, muchas gracias. Se me quedaron en la agenda algunos temas. Seguramente lo volveré a invitar de aquí el 31 de diciembre para que sigamos hablando. Gracias en nombre de la audiencia de La Cultural. Muchísimas gracias, Javier. 100% disponible para esta emisora y no me puedo ir de aquí sin reconocer el trabajo y el liderazgo de ustedes durante estos años. Transformaron esta emisora, la reivindicaron como una radio pública, como una radio que expresa la diversidad de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, no solo en el tema cultural y artístico, también en el tema político, también en el tema deportivo, en el tema social. Tiene hoy Bucaramanga una emisora cultural, una emisora pública digna de la ciudad. Y va a tener en infraestructura también una nueva emisora. Por ahí en noviembre o diciembre ya podremos tener unos nuevos estudios en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Ahí poco a poco les vamos contando. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana, 4 minutos. Leemos todos sus comentarios sobre esta entrevista en @opinasantander y @laculturalfm. Ya regresamos.